El exceso de lluvias y la cantidad de sedimentos llevó a SENACE a sacar de operación 9 hidroeléctricas en la zona oriental y por ello compró electricidad a Colombia. Las lluvias y deslaves causaron que en Lago Agrio 40.000 habitantes se queden sin agua por su turbiedad. Poblaciones de Napo están incomunicadas y en el Valle del Chota también se perdieron cultivos por el desbordamiento de 3 ríos. Los constantes deslaves y la destrucción de vías impiden que personal de Petroecuador llegue a la rotura del Sote y a la zona de la erosión y por ello se aplaza el trazado de una nueva ruta. El municipio de Quito perdió la disputa por el control del Estadio Olímpico Atahualpa. Deberá disculparse con la concentración deportiva de Pichincha y devolverlo por orden judicial emitida hoy. El Ministerio de Educación por primera vez emite un acuerdo para regular la educación virtual y a distancia de manera única y centralizada. La Corte de Nueva York, que investiga 7 cargos contra alias Fito, incluyó en el proceso a alias Topo y alias Churrón, considerados sus hombres de confianza. Hoy se ejecutó una intervención policial en Guayaquil y Durán contra delincuentes que desde las cárceles pedían hasta $5.000 a constructores, doctores y comerciantes para no atacarlos. Hay 20 detenidos. Rusia lanzó un feroz bombardeo de 7 horas contra Ucrania, con más de 550 misiles y drones, que dejaron 23 heridos en Kiev. Fluminense es el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial de Clubes, después de vencer al Al Hilal de Arabia Saudita. Ecuateur explora el área protegida Río Suñac en Tungurahua, un bosque nublado que conecta la cordillera oriental con la Amazonía, donde florecen 31 especies de orquídeas, guarumos y palmas de hasta 30 metros. El panorama de generación eléctrica de Ecuador es preocupante en estos momentos. Las lluvias en la Amazonía son la principal causa. Viernes 4 de julio, amigos, buenas noches. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Centrales se paran por sedimentos. Ecuador volvió a requerir electricidad de Colombia para evitar apagones. 9 hidroeléctricas suspendieron operaciones debido a las intensas lluvias y la mala calidad del agua. Francisco Garcés explica la situación energética. El país importó energía de Colombia para evitar apagones debido a la salida de operación de 9 hidroeléctricas por la acumulación de sedimentos en los ríos en la zona oriental. Desde el jueves, el agua turbia por los sedimentos obligó a parar La Victoria en el río Victoria de 10 megavatios. Coca-Codo Sinclair en el río Coca, que dejó de producir 750 megavatios. Río Verde Chico en Tungurahua de 10 megavatios. San Francisco en el río Pastaza de 270 megavatios. Alazán en el río Mazar de 7 megavatios. San Bartolo en Morona, Santiago de 48 megavatios. Sabanilla en el río Zamora de 30 megavatios y del Zitanizagua también en ese río de 180 megavatios. A la lista se sumó hoy Agoyán en el río Pastaza con 156 megavatios. Con esa planta paralizada, las hidroeléctricas dejan de producir 1.461 megavatios. Entre las centrales fuera de operación están 4 de las 8 principales hidroeléctricas del país. Eso obligó a que las 3 que conforman el complejo del río Paute y Mina San Francisco en el río Jubones trabajen desde el miércoles casi al 100% de su capacidad. A media tarde de este viernes estaban produciendo en conjunto 1.830 megavatios. Con las otras más pequeñas que están en operación, la generación hidroeléctrica alcanza un promedio de 2.800 megavatios, cuando en días normales puede superar los 3.500 megavatios. La energía faltante la aporta la generación térmica. Hasta media tarde de este viernes, las termoeléctricas generaron un promedio de 931 megavatios, con picos de 1.200 megavatios, incluyendo las 3 barcazas alquiladas. Hidroeléctricas y termoeléctricas no alcanzaron a abastecer la demanda, que a las 3 de la tarde fue de 4.300 megavatios. Para cubrirla fue necesario importar algo más de 100 megavatios por hora. Lo mismo pasó el jueves, cuando Colombia envió electricidad al final de la mañana y entre las 7 y las 12 de la noche.
Las autoridades no han dicho qué cantidad de energía se importó. El SENACE tenía previsto importar energía colombiana hasta la noche durante las horas pico de este viernes, pero también contaba con que una parte de las turbinas de Coca-Cola Sinclair empiece a operar. En la parte alta del río Coca las lluvias han sido más leves y la calidad del agua empezó a mejorar. Hoy un corte eléctrico afectó a sectores del centro y norte de Quito. La empresa responsable informó que la falla se produjo por la caída de un árbol sobre una línea de subtransmisión. Técnicos trabajaron para restablecer el suministro. En Loja y Zamora Chinchipe hubo apagones aislados vinculados. En Carchi, la zona de San Gabriel específicamente, también hubo 2 interrupciones en menos de 5 minutos. Además, en el cantón Jaramillo, en la provincia de Manabí, se reportó suspensión del servicio, pero sin previo aviso. Estos eventos ocurren en medio de la paralización de 9 hidroeléctricas. Sote, tan vital y tan frágil. Napo, Sucumbíos y Orellana están aisladas por la pérdida de la vía principal que conecta a la Amazonía con la sierra. En los sectores Laureles y San Luis, la mesa vial desapareció por completo, dejando más de 10 poblaciones sin conexión. Además, el Sote también presenta daños debido al temporal. Si el clima lo permite, se espera que las operaciones se retomen hasta el fin de semana. El mal temporal persiste en la región amazónica y la acumulación de agua en las montañas ha provocado más derrumbes a lo largo de la vía entre Lago Agrio, Baeza y Quito. La troncal amazónica tiene 224 kilómetros y hasta Papayacta, paralelo a la vía, cruzan el OCP y el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, cuya operación se cerró a inicios de esta semana. Más de 20 derrumbes de proporciones o caídas de enormes piedras ha habido hasta hoy y esto ha causado el cierre de la vía y el aislamiento de casi 20 poblados. Este jueves a las 17 horas entre Papayacta y Cuyuja, Quijos, se produjo la segunda rotura de la tubería del Sote. No hubo contaminación porque 48 horas antes Petroecuador había cerrado el bombeo. El cierre de la vía perjudica a comunidades como El Chalpi, San Francisco de Borja, El Chaco, Santa Rosa de Quijos, El Salado, Manuel Galindo y San Rafael. En el sector Los Laureles, la mitad de la vía se fue al río. La interconexión depende de un cuarto de carril. 4 kilómetros más abajo se ve el socavón del río Loco que conecta con el río Coca. Aquí los técnicos de Petroecuador cortaron los tubos del OCP y del Sote para ubicarlos 70 metros montaña arriba. Su objetivo es alejar la infraestructura petrolera del fenómeno de erosión. Es una medida paliativa. Del río Loco hacia Lago Agrio, el socavón se llevó otra parte de la troncal amazónica, antes de San Luis, donde 29 familias ahora viven al borde del precipicio. También quedaron aisladas por otro socavón, el más grande en la zona, poblaciones como El Reventador, Alma Ecuatoriana, Simón Bolívar, Lumbaqui, Cascales, Santa Cecilia y Lago Agrio. Incomunicadas y sin comercio. Y algo similar sucede con el río Chota, que se desbordó por las intensas lluvias impactando cultivos de comunidades afroecuatorianas en el Valle de Ibarra. Al menos un centenar de agricultores perdió sus cosechas. Además, en el cantón Pimampiro, 10 derrumbes dejaron incomunicadas a un aproximado de 2.000 personas. Cristian Tinajero informa detalles de lo que pasa en Imbabura. El río Chota se desbordó y provocó inundaciones en cultivos de mango, limón, aguacate, pimiento, frijol y caña en comunidades del Valle del Chota, al nororiente de Imbabura. Una de las zonas más afectadas de Escarpuela, de la parroquia Ambuquí del cantón Ibarra. Los campos están cubiertos por una mezcla espesa de agua y lodo. Algunas parcelas perdieron hasta un 50% de su área. Hay personas que no pueden pasar hacia cosechar porque el río ya les ha dividido los terrenos. Según los habitantes, este fenómeno se repite luego de 10 años. Solo en esta comunidad, alrededor de 100 agricultores resultaron afectados. Sin embargo, río abajo también hay secuelas. Bajo la cuenca del río Mira, yo creo que deben de ser más de unas 500 familias que nos encontramos afectadas por esta situación.
El fenómeno natural se originó en los páramos de Pimampiro, donde los ríos Mataquí y Pisque, que alimentan al Chota, aumentaron su caudal tras las fuertes precipitaciones. En esa misma zona, en la parroquia San Francisco de Sicsipamba, se reportaron al menos 10 derrumbes de mediana y gran magnitud. El poblado, de unos 2.000 habitantes, permanece incomunicado desde el jueves. Desde el día de hoy se puede ya tratar de intervenir o evaluar cómo están los daños en la parroquia de Sicsipamba, ya que por las intensas lluvias no se ha podido todavía intervenir. Las vías de acceso están bloqueadas por rocas y deslizamientos. En el sector La Mesa, una excavadora quedó semienterrada mientras intentaba despejar el camino. 30 derrumbes de gran magnitud bloquean la vía Quito-Lago Agrio. El tramo más afectado está en el cantón Quijos, que ha solicitado incluso ser declarado en emergencia y pide apoyo a las ciudades cercanas. Diego Puente tiene las imágenes del panorama en esa zona. Así luce esta mañana la E45, que une a Quito con Lago Agrio. El paso está bloqueado por toneladas de lodo, piedras del tamaño de autos y troncos. El agua acumulada en las cimas de las montañas forma cascadas de lodo que se abren paso por la vegetación y trasladan los sedimentos. Cerca de 30 aludes se contabilizaron este viernes en Napo y Sucumbíos, y la situación se agrava con las lluvias que no cesan. Uno de los deslizamientos más grandes está en el Chalpi, a 20 minutos de Papayacta. La maquinaria no pudo retirar los escombros por la inestabilidad del terreno. Las personas, para pasar, se aventuran sobre el lodo, sortean peligros. Incluso tratan de avanzar con motocicletas hacia la Amazonía, sin éxito. Las autoridades locales de Napo pidieron declarar en emergencia al cantón, pero todavía no tienen una respuesta. El tramo más afectado por los derrumbes comprende 14 kilómetros desde Papayacta hasta Cuyuja, en Quijos. En un balance preliminar, el municipio de Quijos reportó un fallecido, 4 damnificados, 20 cierres viales, un puente colapsado sobre la Quebrada Negra y la rotura de un tramo del Sote. Para atender a poblaciones aisladas, la alcaldía pidió ayuda a municipios cercanos. Estamos desesperados porque no tenemos incluso ya el líquido vital para consumo humano. Estamos ya casi desabastecidos de lo que son productos de primera necesidad, de lo que es el gas. Los municipios de Quito y Rumiñahui enviaron maquinaria para ayudar en la apertura de pasos de la E45. En otros tramos hay equipos de Petroecuador, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y se unieron con su propia maquinaria empresas privadas. La Corte Constitucional admitió a trámite 2 demandas por inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta norma fue impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional para combatir el crimen organizado. Para la continuidad del trámite, las 2 acciones aceptadas se van a unificar y tratarán como una sola causa. El organismo inadmitió una tercera demanda en ese sentido. Rusia ataca a Kiev en el mayor bombardeo de misiles y drones desde el inicio de la guerra en Ucrania. Moscú atacó más de 500 objetivos. Esto ocurrió después de que el presidente Donald Trump mantuviera una llamada telefónica con Vladimir Putin en la que dijo que no logró avanzar hacia una tregua. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno y resonaron sirenas en Kiev, dando aviso de la llegada de ataques aéreos rusos. El bombardeo hirió al menos 23 personas y dejó graves daños en varios distritos de la capital ucraniana. En una ofensiva que duró 7 horas, la Fuerza Aérea del país indicó que Rusia lanzó 550 drones y misiles durante la noche y madrugada. Rusia ha estado intensificando sus ataques de largo alcance en varias ciudades del país. Pero el de anoche fue el mayor asalto aéreo contra Kiev desde que inició el conflicto y ocurrió después de una llamada telefónica entre Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, que según el mandatario estadounidense no dio el resultado que esperaba. Estoy muy decepcionado con la conversación con Putin. No lo veo dispuesto a parar y eso es muy malo. Simplemente lo digo como es. No parece el tipo de persona que quiera poner fin a esta guerra.
Hoy Rusia y Ucrania efectuaron un nuevo canje de prisioneros en el marco de lo acordado en la segunda ronda de negociaciones de Estambul a inicios de junio. Sin embargo, los representantes del Kremlin afirman que por el momento es imposible alcanzar objetivos en Ucrania solo con diplomacia. Y en Estados Unidos, cientos de personas se congregaron en Washington, D.C. para presenciar el desfile del 4 de julio, que incluyó bandas de música, cuerpos de tambores, carrozas, bailarines y equipos de instrucción. La celebración recorrió la avenida Constitución desde la calle 7 hasta la 17. El presidente Donald Trump firmó su gran y hermosa ley durante una ceremonia del Día de la Independencia en la Casa Blanca. La primera conmemoración del 4 de julio en la capital tuvo lugar en 1801, apenas un año después de que el gobierno se trasladara a esta ciudad. El Estadio Olímpico Atahualpa regresó a la concentración deportiva de Pichincha. El juez de la Unidad Anticorrupción, José Cornejo, determinó que el municipio de Quito vulneró los derechos del organismo, dejó sin efecto sus decisiones e incluso le dispuso disculpas públicas. Patricio Díaz tiene los detalles del dictamen. La concentración deportiva de Pichincha recuperó el Estadio Olímpico Atahualpa. El juez José Cornejo de la Unidad Anticorrupción de Quito aceptó la acción de protección presentada por Rommel González, interventor de la institución deportiva. En su dictamen, dijo que no existe una norma que regule la revocatoria de una donación. Y aunque se trata de esa figura, el municipio utilizó el comodato, que no es lo mismo, vulnerando los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica. Tampoco notificó a la concentración de los incumplimientos para que ejerza su derecho a la defensa. Por ello, el juez considera que el municipio pudo caer en un acto confiscatorio y dispone que emita disculpas públicas. Presentar las disculpas respectivas creo que no solamente daría cumplimiento a lo que dicta el juez, sino que de alguna forma representa un deber ético que tiene el municipio. El municipio puede apelar la decisión. El alcalde Pavel Muñoz se pronunció en un video, pero no confirmó si lo harán. No solamente que no han hecho nada, al menos en los últimos 30 años, sino que ahora se les ocurre, de manera cómica, que el municipio de Quito tenga que pedir disculpas por querer recuperar el Coloso del Batán. Miren, este tema es simple. Nosotros ya hemos dado un gran paso y esta es una victoria incluso, porque este tema estaba puesto en el olvido. Sin embargo, los concejales que se opusieron a la revocatoria insisten en que se entorpeció la renovación del estadio. Wilson Merino exige acciones. Queda claro que el municipio de Quito tiene una mala asesoría en cuanto al tema legal. Me parece que el procurador del municipio de Quito debería renunciar. El interventor de concentración informó que el estadio recibió una limpieza general. Se hizo control de humedad y empezaron a pintarlo. Las luminarias externas hacen parte de los trabajos inmediatos. El ministro del Deporte, José David Jiménez, anunció que la intención es modernizar el estadio y el primer paso se dará en cuanto Concentración Deportiva de Pichincha tenga una nueva directiva y concluya la intervención. La firma de un convenio para que se realicen los estudios técnicos de ingeniería a fin de determinar cuál va a ser la obra que se realice en el Estadio Olímpico Atahualpa, si se trata de una remodelación o de una reconstrucción. Cuando esto se defina, iniciará la obra. En los próximos días el estadio se podrá usar para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol como venía ocurriendo. Y también para compromisos artísticos previstos como el concierto de Chayanne y el de Shakira. Cada año cerca de 15.000 estudiantes reciben clases a distancia. Ahora el Ministerio de Educación ya estableció las normativas para regular esta modalidad educativa y garantizar su calidad. Diego Puente con más información de la iniciativa. Cada año, cerca de 15.000 niños y adolescentes no acuden a escuelas y colegios de forma presencial por decisión de sus padres, temas de inseguridad o impedimentos médicos. Reciben clases a distancia. Esta modalidad estaba regulada por algunas instituciones hasta este 23 de junio, que el Ministerio de Educación emitió una disposición general que reconoce 3 formatos. La primera es la virtual. El Ministerio estableció que será para adolescentes con 6 características: tener condición de migrante o refugiado, embarazo y maternidad, estudiantes con necesidades relacionadas con una discapacidad, adolescentes que están viviendo inseguridad y violencia y ser deportistas de alto rendimiento. La segunda es distancia asistida para niños y adolescentes que se encuentran en instituciones de tratamiento por consumo de drogas y alcohol, centros de adolescentes infractores, aulas hospitalarias y casas de acogida para mujeres.
Y la tercera es en casa. En ella los padres asumen la enseñanza, pero deben tener apoyo de docentes para seguimiento y ayuda pedagógica. En los 3 casos, las jornadas laborales docentes serán de 40 horas semanales, 8 horas diarias y solo de lunes a viernes. El ministerio ordena que las 131 instituciones en el país que ofrecen este tipo de enseñanza tengan la estructura física y las plataformas tecnológicas para garantizar el estudio de los niños y adolescentes. En educación virtual, las instituciones deben garantizar que el 60% del tiempo un profesor guía a los estudiantes por medio de una plataforma digital y el resto sea trabajo autónomo con deberes y lecturas. Hay lentitud en la ejecución del Plan Anual de Inversiones. Transcurrido ya el primer semestre de este año, el gobierno central ha ejecutado apenas 23% de los 1.600 millones de dólares que dispone el país para el desarrollo de proyectos. Ese dinero proviene de multilaterales y agencias de cooperación. Las cifras oficiales a junio de 2025 evidencian que los ministerios del gobierno central, de 1.609 millones de dólares disponibles en el Plan Anual de Inversiones, solo han ejecutado 370,3 millones, un 23,01%. En este rubro no se puede acusar falta de liquidez. La plata la tienen, pero no la usan. Hay excepciones, como los ministerios de gobierno o de relaciones exteriores, que a junio ya ejecutaron el 100% de sus proyectos. Sin embargo, en el otro lado de la moneda se encuentra el Ministerio de Energía, que ha devengado 16 millones de 267 millones y medio que tiene disponibles, un 6%. También está el Ministerio de Trabajo, que registra una ejecución de 0,2%, apenas 82 mil dólares de los 41 millones y medio que tienen asignados. En el caso del Ministerio de Trabajo, esos recursos tienen como fin el pago de las desvinculaciones y jubilaciones de servidores públicos. Pero estos problemas de ejecución de proyectos debidamente financiados no son un asunto del 2025. En 2024 la historia fue similar. 1.244 millones de dólares estuvieron disponibles para el Plan Anual de Inversiones. Se ejecutaron 930,3 millones, un 74,7%. Lo más grave de todo es que si no se usan esos recursos, se abren 2 escenarios. El primero es que pasen para el próximo año, ocupando espacio que podría usarse para conseguir financiamiento de nuevos proyectos. El segundo es tener que pagar intereses o multas por un dinero que no se ha utilizado para que la sociedad tenga escuelas en buen estado, hospitales equipados, carreteras que no se inhabiliten por las lluvias. Las inundaciones en Texas dejan hasta el momento 13 fallecidos y decenas de desaparecidos. El caudal del río Guadalupe aumentó repentinamente durante la madrugada del viernes, arrasando con viviendas y campamentos. Equipos de rescate buscan a 23 niñas que estaban en un centro vacacional. Esta es una de las viviendas arrastradas por la fuerza del caudal del río Guadalupe en Texas, Estados Unidos. Cámaras de seguridad captaron el aumento del nivel del agua durante la madrugada. En algunos puntos superó los 6 metros. Una de las zonas más afectadas es el condado de Kern. Ahí se reportan 13 fallecidos hasta el momento y decenas de desaparecidos. Entre ellos 23 niñas que estaban en un campamento cristiano. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar. Han logrado rescatar a varias personas atrapadas en los techos de las casas y en los árboles con ayuda de helicópteros. Sin embargo, las condiciones climáticas han complicado la operación. Los servicios meteorológicos habían pronosticado la caída de 9 centímetros de lluvia, pero en pocas horas cayeron 25, el equivalente a las lluvias de varios meses. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió alertas y ordenó la evacuación de 30,000 residentes de las zonas cercanas al río Guadalupe, pues las tormentas continúan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su ley de presupuestos en una ceremonia en la Casa Blanca que incluyó el sobrevuelo de bombarderos de la Fuerza Aérea. Trump lo considera una victoria significativa para avanzar con su agenda de gobierno, pero la legislación implica grandes recortes para programas sociales.
Con música y el sobrevuelo de los bombarderos B-2 por la Casa Blanca, Donald Trump celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos, firmando su polémico proyecto de ley de presupuestos que fue aprobado ayer por el Congreso. Este es un triunfo de la democracia en el aniversario de la democracia. Es el proyecto de ley más popular jamás firmado, dijo desde uno de los balcones. Luego bajó y rodeado de los senadores con los pulgares arriba en señal de aprobación, el mandatario estampó su firma en el documento. Se trata de la gran y hermosa ley, como la bautizó Trump, que reúne una serie de medidas económicas como el aumento del gasto militar, incluyendo el refuerzo de las fronteras. Prórroga de los recortes de impuestos a las grandes corporaciones que hizo en su primer mandato y la eliminación de los impuestos a las propinas. Pero también hay grandes deducciones en los programas sociales. Habrá nuevas disposiciones para acceder al Medicaid, que ayuda a cubrir costos médicos para personas de bajos ingresos, familias y niños. Hay disposiciones que negarían cobertura de salud a algunos inmigrantes y 12 de los 70 millones de beneficiarios pueden perderlo. Los demócratas rechazan la medida y la describen como una monstruosidad. Pero Trump lo ve como una gran victoria que lo ayudará a avanzar en su agenda presidencial. Y Estados Unidos comenzó a retirar visas a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con pasado en la guerrilla del M-19. La medida afecta a ministros, asesores y diplomáticos. Armando Benedetti, ministro del Interior, restó importancia al tema, asegurando que le han quitado la visa 2 veces. La decisión de Washington coincidió con el llamado urgente a consultas del jefe de misión diplomática de Estados Unidos en Colombia, por orden del secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que Petro aludiera a una supuesta conspiración contra su gobierno con funcionarios estadounidenses. Y llegaron los primeros migrantes detenidos en la prisión Alligator Alcatraz de Florida. Las autoridades han dicho que el centro de detención ya está operativo. No han revelado cuántas personas fueron trasladadas al lugar ni su procedencia. Mientras tanto, miles de manifestantes protestan en las inmediaciones de la nueva instalación. El centro de detención, denominado Alligator Alcatraz o Prisión de los Caimanes, recibió a su primer grupo de detenidos. Llegaron dentro de esta furgoneta color blanco, pero no se los vio descender del vehículo. Las autoridades no han revelado cuántos son o su país de origen. Tampoco las condiciones con las que son mantenidos dentro del centro de detención. No se ha especificado si tienen acceso a asistencia legal, atención médica o contacto con sus familiares. Un grupo de legisladores demócratas intentó visitar el centro, pero se les negó la entrada. Videos grabados a principios de esta semana mostraron una cerca de alambre de púas, agua de lluvia en el suelo y el techo de una carpa sacudido por una tormenta. Angie Nixon, parlamentaria del estado de la Florida, dijo que la lluvia se filtrará a través de las carpas, y la congresista Debbie Wasserman asegura que en cuanto un huracán llegue a la zona, el sitio quedará devastado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que las instalaciones son necesarias para aliviar la carga de las fuerzas del orden y las cárceles del estado. Ahora informan que están desarrollando planes de evacuación en caso de condiciones climáticas severas. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes de inmigración y aduanas pocos días después de su pelea contra Jake Paul en California. Chávez Jr. enfrenta un proceso de deportación por vínculos con cárteles del narcotráfico y otras violaciones migratorias. Según autoridades, tiene una orden de arresto activa en México por tráfico de armas, municiones y explosivos. Su extradición está en curso. Y una gran explosión de gas sacudió al sureste de Roma. El estallido ocurrió cerca de las 8 de la mañana durante el suministro de gasolina desde un camión. El estruendo se escuchó casi en toda la capital y produjo una enorme columna de humo. Según medios locales, hubo 25 heridos, entre ellos 8 policías y un bombero. La policía y equipos de rescate revisan edificios cercanos para asegurarse de que no haya más víctimas ni personas atrapadas.
Es momento de revisar el pronóstico del tiempo para este sábado. En la costa se prevén temperaturas entre 24 y 29 grados centígrados con una radiación ultravioleta en el litoral ecuatoriano máximo 8. Es decir, mínimas de 24 y máxima de 29 grados. Ahora, ¿cómo estará la temperatura en la sierra ecuatoriana, en la región interandina? Mucha atención, habrá mínimas de 4 grados, bastante frío principalmente en las noches y en la madrugada, y una máxima de 18. Ahora, tener también mucho cuidado en el caso de la gente y las provincias que viven, la gente que vive en las provincias de la sierra, porque habrá una máxima de 11. Pero ¿qué pasa con la Amazonía ecuatoriana? La temperatura máxima será de 29 grados, bastante calor en la Amazonía con una mínima de 22, y pese a las intensas lluvias que se registran en esa región, se pronostica un índice UV de 10, que significa muy alto. Esta es información proporcionada por el Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAME. Deslaves. Las lluvias los aumenta. La vía que conecta Chimborazo y Morona Santiago permanece cerrada tras el colapso de un tramo de 50 metros en el sector de Atillo, dejando incomunicadas a unas 300 personas. Las intensas lluvias también afectan la economía local, especialmente a los pequeños ganaderos. Veamos. El colapso de al menos 50 metros de la calzada en la comunidad Atillo, en el cantón Guamote, mantiene interrumpido el paso en esta vía clave que conecta la sierra con la Amazonía. No es el único punto crítico. Al menos 6 deslizamientos más se han producido en la parroquia Cebadas y el cantón Macas, complicando aún más la movilidad. Conductores de transporte pesado han optado por retornar o buscar rutas alternas. Mientras tanto, 300 personas de las comunidades cercanas se encuentran incomunicadas. Las lluvias también han generado daños en vías secundarias, dificultando el traslado de productos agrícolas y lácteos. En diferentes sectores, en Colay, que será Loma, otro lado Huascayaco. Entonces estas partes está bastante peligroso, está derrumbes, entonces necesitamos pronto posible que nos tengan a bien de ayudar las autoridades. Según los comuneros, la zona produce cerca de 10.000 litros de leche diarios y el cierre de la vía ha puesto en riesgo la economía local. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas confirmó mediante un comunicado que la vía E46 permanecerá cerrada al tránsito vehicular. Mientras tanto, las lluvias continúan en esta zona limítrofe entre Chimborazo y Morona Santiago. Las autoridades recomiendan utilizar la vía Riobamba-Puyo Macas como ruta alterna, mientras se realizan las evaluaciones y trabajos. Los habitantes de Napo, Sucumbíos y Orellana solicitan al Estado que atienda las necesidades de las comunidades afectadas por las lluvias y no se enfoque únicamente en la infraestructura eléctrica y petrolera. El bloqueo vial comienza a provocar desabastecimiento mientras los productores enfrentan dificultades para poder trasladar sus cultivos. Un informe de Hernán Higuera. Los aluviones y deslaves en la zona oriental también afectan a los ganaderos, agricultores, comerciantes y transportistas porque no pueden mover sus mercaderías. En Napo, entre Papayacta y El Reventador, 90% de los 140.000 habitantes viven en la zona rural y el 82% se dedican a actividades agrícolas y ganaderas. Unas 14.000 hectáreas están sembradas de maíz, papa, plátano, café, cacao, naranjilla, tomate de árbol, fresas y hortalizas. Producción que hoy no sale a los mercados por los problemas de infraestructura vial. En el Tambo, zona del deslave, la gente sembraba tomate de árbol, ají jalapeño y pimiento. También esta era una zona ganadera. Que las vaquitas y las ovejas que estaban por ahí, pues se las llevó todo. Eso es lo que puedo decir, es lamentable, doloroso. Los ganaderos de Napo producen 33.000 litros de leche al día y hoy tampoco se pueden comercializar. Yo la leche, pues, o sea, no hay transporte de la leche. No, ni para traer productos de Baeza, ahorita tengo cargado balanceado para mis chanchos, no puedo pasar. El turismo comunitario se sostenía en la visita a cascadas y ríos. Mientras se mantenga el mal clima y el bloqueo vial, esa actividad seguirá sumando pérdidas. Se calcula que diariamente por aquí circulaban unos 4.000 vehículos y unas 25.000 personas.
Los estragos para las otras provincias como Orellana y Sucumbíos se empiezan a mostrar con escasez de alimentos y las autoridades provinciales piden activar planes de contingencia que resuelvan las necesidades. Sobre todo de productos que vienen de la sierra, ¿no? De productos que vienen de la sierra, ya los supermercados, la gente ha concurrido en estos últimos días a abastecerse, entonces empiezan a sentirse ya vacíos. Por ahora, las autoridades locales dicen tener un plan de rehabilitación de la vía, por ejemplo, en el sector de Los Laureles. Vamos a abrir un paso provisional por ahora. Está contemplado un contrato de $335.000 para ya hacer un trabajo de terraceado. Entidades del Estado trabajan en el registro y cuantificación de daños y pérdidas. Mientras tanto, en Sucumbíos, la turbiedad del río Aguarico dejó sin agua 40.000 habitantes en Nueva Loja. La empresa pública de agua potable y alcantarillado del cantón Lago Agrio cerró las válvulas para evitar la distribución de agua con sedimentos. Unos 40.000 habitantes en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Sucumbíos, permanecen sin servicio de agua potable tras la creciente del río Aguarico, impidiendo el tratamiento adecuado del recurso. La emergencia se originó luego de 3 horas de intensas lluvias que provocaron el aumento del caudal de los ríos Xingual y Cofán, afluentes del río Aguarico. Arrastraron lodo, maleza y otros sedimentos que complicaron la operación de la planta de tratamiento. La Junta de Agua de Santa Cecilia suministra agua con tanqueros para abastecer a sectores estratégicos de la ciudad. Las provincias de Zamora, Chinchipe y Napo fueron declaradas en emergencia regional debido al impacto invernal. La Secretaría de Gestión de Riesgos aplicará esta medida durante 45 días ante las intensas lluvias, desbordamiento de ríos y deslizamientos que afectan a la población, las viviendas, servicios básicos e infraestructuras estratégicas como por ejemplo la red vial y los 2 oleoductos del país, OCP y el SOTE. La declaratoria permite movilizar recursos financieros, técnicos y humanos para atender a las comunidades en riesgo. Y el radar climático CAX, ubicado en el Cerro Paraguillas, dentro del Parque Nacional El Cajas, a 4.450 metros sobre el nivel del mar, quedó fuera de servicio tras una fuerte nevada y vientos superiores a 15 metros por segundo, el doble de lo habitual. Estas condiciones adversas, con temperaturas entre 1 y 3 grados, provocaron el congelamiento del domo del radar, así como la caída de postes y el tendido eléctrico también. La empresa Etapa informó que realiza una evaluación técnica para determinar el alcance de esos daños y así definir un plan de reparación y establecer el tiempo para poder reactivar este equipo. En otros temas, Adolfo Macías Villamar, justamente de Estados Unidos, emitió una acusación suplementaria en la que incluye a 2 delincuentes más vinculados al grupo criminal Los Choneros. Son Darío Peñafiel, alias Topo, y Francisco Bermúdez, alias Churrón. La justicia de Estados Unidos ha puesto su mirada en 2 hombres de confianza de José Adolfo Macías Villamar, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, y ha solicitado formalmente que sean incluidos en el proceso contra alias Fito, que enfrenta 7 cargos federales relacionados con narcotráfico, contrabando de armas y violencia transnacional. Se trata de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, y Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón, quienes son señalados ahora por la Corte del Distrito Este de Nueva York como lugartenientes de alto rango en una estructura criminal transnacional violenta que opera desde Ecuador hacia Estados Unidos. Ambos fueron incluidos en una ampliación de cargos contra Adolfo Macías Villamar en un documento de 13 páginas al que Ecuavisa tuvo acceso. Según el expediente judicial, Topo y Churrón coordinaban rutas internacionales de cocaína hacia Estados Unidos y también ejecutaban acciones violentas, entre ellas asesinatos y amenazas. El documento los describe como piezas clave en una red que además blanquea activos y trafica armas. La policía ecuatoriana intensificó la búsqueda de ambos. Entre las evidencias presentadas por el país incluyen 6 casos por tráfico de armas y droga. Francisco Bermúdez, alias Churrón, fue condenado a 40 años por asesinato, pero el 10 de mayo de 2024 se fugó del hospital Monte Sinaí, donde permanecía internado desde hacía 67 días.
y Topo fue capturado el 15 de marzo de 2025 en Orellana, liderando operaciones de minería ilegal ligadas a los choneros. El 6 de junio fue liberado luego de que un juez declaró la nulidad del proceso. Los dos ahora son considerados por el gobierno como objetivos de alto valor. La unidad de jueces anticorrupción perdió a uno de sus juzgadores, mientras otros 4 estaban suspendidos y enfrentan procesos disciplinarios. Fabiola Santana informa que es la primera baja en la joven unidad creada hace 2 años y medio. La unidad de jueces anticorrupción tiene su primer magistrado destituido. Otros 4 jueces están suspendidos por sospecha de corrupción y enfrentan procesos disciplinarios. Este jueves, el Consejo de la Judicatura sacó del cargo al juez Ángel Humberto Quito Santana por una infracción disciplinaria gravísima por manifiesta negligencia. El administrador de justicia inmovilizó y congeló las cuentas de una empresa que no era procesada. Ocurrió en un proceso de lavado de activos derivado del caso Odebrecht. Los otros 3 jueces son investigados en el caso Fachada. Se trata de Cristian Quito, Jairo García y Gabriela Lara. En enero pasado, la Fiscalía realizó allanamientos por sospechas de acciones en favor de los hijos del cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera a cambio de sobornos. La 5ª jueza anticorrupción con un proceso disciplinario es María Fernanda Castro Angos, por error inexcusable al dilatar un caso de tráfico de drogas. La unidad creada para combatir los casos de corrupción y crimen organizado en 2 años y medio está por quedarse sin 5 de sus 21 jueces. Un operativo policial en Guayaquil y Durán deja 20 detenidos por extorsión. Según los agentes, las órdenes salían desde 2 cárceles de Guayaquil. Merlin Ochoa precisa que entre las víctimas están constructores, clínicas privadas y también comerciantes. Durante un mes, los policías siguieron el rastro de 20 personas dedicadas a la extorsión en Guayaquil y Durán. Pertenecen a 2 organizaciones criminales. Todos fueron detenidos en operativos simultáneos en Nueva Prosperina, Floresta, Esteros, Isla Trinitaria en Guayaquil y El Recreo en Durán. Según los agentes, los 2 cabecillas dirigían al grupo criminal desde las cárceles Regional Guayas y la Penitenciaría del Litoral, aprovechando la vulnerabilidad del sistema penitenciario. Desde sus celdas realizaban llamadas amenazantes a las víctimas, comerciantes, constructores, doctoras de clínicas privadas y dueños de negocios. Les exigían pagos de hasta $5,000 a cambio de no atentar contra sus vidas o bienes. Los uniformados indican que el resto de los implicados cumplían distintos roles: entregar panfletos intimidatorios, ubicar explosivos y prestar cuentas bancarias para recibir el dinero de las extorsiones. Algunos presentan tenencia de armas, tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes, asesinato, asociación ilícita, robo y ocultación de cosas robadas. Durante los 10 allanamientos, las autoridades encontraron comprobantes de transferencias bancarias, panfletos y 30 celulares que serán analizados para determinar si existen más integrantes operando en libertad y qué otras redes podrían estar conectadas. Comedias románticas de los 80 y 90 inspiran la nueva temporada de microteatro en inglés que se estrenó esta semana en el estudio Paulsen de Guayaquil. Habrá funciones gratuitas todos los miércoles hasta el 6 de agosto. Historias de la generación X. Es el título de la nueva temporada de microteatro en inglés que el Centro Ecuatoriano Norteamericano estrenó este miércoles 2 en el estudio Paulsen del barrio Las Peñas en Guayaquil. Todos los miércoles habrá doble función de una obra en pequeño formato inspirada en famosas películas estadounidenses de los 80 y 90. That's not true. La dirección está a cargo de Jaime Tamariz, quien para estas producciones ha convocado actores centennials y millennials. Sí resulta interesante encontrarme con actores jóvenes y tratar de entender estas historias que para nosotros son como clásicos y de repente a ellos se les hace más distante. La primera es When Harry Met Sally, protagonizada por Gigi Mieles y Adrián Peraza, en cartelera este miércoles 9 a las 6 y a las 7 de la noche. ¿El hombre puede ser amigo de la mujer? ¿Sí o no? ¿Se terminan enamorando a la final o sí pueden tener una amistad? Entonces toda la obra se trata de eso y pone a prueba la teoría.
tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. La siguiente obra será Pretty Woman. Luciana Gushmer se pondrá en los zapatos de Julia Roberts y José Andrés Caballero en los del galán Richard Gere. Esta pieza se presentará los miércoles 16 y 23 de julio. El cierre de temporada llegará con la comedia romántica Reality Bites, basada en la icónica pareja de Ethan Hawke y Winona Ryder. Para el formato microteatral, el elenco estará conformado por Viviana Salame, Alfredo Salomón y Christopher Solórzano. Se exhibirá los miércoles 30 de julio y el 6 de agosto. Las funciones durarán aproximadamente 20 minutos y el ingreso es libre, reclamando la entrada en la boletería de Estudio Paulsen hasta que se complete el aforo. Un centro con tecnología avanzada permitirá al Club Palmeiras estimular el cerebro de sus futbolistas para mejorar su rendimiento en las canchas. Además, arqueólogos descubrieron un templo preincaico en las alturas de Bolivia. Ana María Palacios amplía la información. El equipo de fútbol Palmeiras incorpora la neurociencia para el Mundial de Clubes. Inauguró un innovador centro en Sao Paulo, con tecnología avanzada para estimular el cerebro y mejorar el rendimiento deportivo. Cuenta con alfombras táctiles, tabletas y salas médicas. Se aplica estimulación eléctrica transcraneal, acupuntura y pilates. Todo basado en estudios científicos sobre recuperación física y mental. También se trabaja la parte emocional y cognitiva, con el objetivo de ayudar al jugador a manejar la presión. Un equipo de arqueólogos descubrió un templo ceremonial preincaico de la civilización Tiwanaku, conocido como Palaspata en Bolivia. El templo, compuesto por 15 recintos cuadrangulares alrededor de un patio central, podría ayudar a comprender mejor la expansión y el control territorial de esta cultura andina. Tiwanaku es considerada por los arqueólogos como la civilización más importante que vivió en la región del altiplano boliviano antes que los incas. Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, creó una pintura inteligente que enfría edificios y reduce la factura de la luz en hasta el 40%, al aplicarse sobre techos y fachadas de viviendas y oficinas. Este invento disminuye la temperatura entre un 4% y 7%. Ya fue probado y se espera comercializarlo el próximo año. En estas vacaciones, las ciudades se convierten en espacios de aprendizaje con cursos propios de esta temporada. De hecho, en Quito y Cuenca ofrecen cientos de alternativas para aprovechar el tiempo libre. A continuación, los detalles de la amplia agenda educativa y recreativa. El calendario escolar está detenido por el receso de verano, pero Quito ofrece cursos vacacionales. Del 15 de julio al 15 de agosto, el municipio de Quito impulsa gratuitamente 30 talleres bajo la denominación Quito Wambras. Los cursos son de maquillaje, diseño de uñas, panadería, redes sociales, defensa personal, fotografía y emprendimiento. Incluye clases de yoga, pilates, artes marciales y bailes urbanos y tradicionales. Otra de las propuestas está en el Circo de Luz del Patronato Municipal San José. Se ofrecerán talleres de clown, ballet, danza aérea, magia, malabares, maquillaje artístico y acrobacia. Los cursos están habilitados en toda la ciudad. La Universidad San Francisco de Quito se suma al verano con 2 campamentos gratuitos. El primero es el Huella Educativa del 14 al 25 de julio. 100 niños participan en actividades en las áreas de matemática, lenguaje, inglés, psicología y control de las emociones, organizadas en la Fundación Hospital de los Valles. El segundo es el Summer Camp de Periodismo para estudiantes de entre 15 y 18 años. Del 7 al 11 de julio, los participantes tendrán talleres de escritura creativa, producción audiovisual, entrevistas y coberturas de campo. El municipio de Cuenca impulsa colonias vacacionales, son talleres de prevención de violencia y contención emocional. También hay circo, cursos de danza folclórica, hip hop, pintura y grafitis. Se realizarán en las casas patrimoniales, museos y bibliotecas, donde habrá recorridos y teatralizaciones. En total, hay cupo para 4.000 niños y serán hasta el 25 de agosto.
Un viaje sinfónico por las películas más famosas del estudio de anime Ghibli convoca a sus fanáticos este sábado en el Ágora de la Casa de la Cultura en el centro norte de Quito. Y las familias guayaquileñas disfrutarán del estreno de la obra infantil Bajo las olas. Revisemos la agenda de entretenimiento para el fin de semana. Los temas de La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. Famosas películas de estudio Ghibli serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en un concierto temático. Los fanáticos de este estudio de animación se darán cita desde las 8 de la noche de este sábado 5 en el Ágora Casa de la Cultura de Quito para deleitarse con las melodías en vivo. Durante el concierto se proyectarán escenas memorables de las películas para crear una experiencia inmersiva. Además, los arreglos sinfónicos permitirán que los asistentes aprecien a detalle las canciones. Infantil, la imaginación y la danza se unen para celebrar la belleza y el misterio del océano. Bajo las olas, un gigante amigo es la nueva producción de Navan Company, dirigida por Jessica Buchanan, que tendrá funciones todos los domingos de julio en el Teatro Sánchez Aguilar. La puesta en escena es minimalista, pero está diseñada con estímulos visuales y sonoros que despiertan los sentidos en los niños para transportarlos a las profundidades del mar. Cursos de francés es, en palabras de Leonardo Valencia, una de las mejores novelas del escritor guayaquileño Ernesto Carrión. Breve y directa, los personajes huyen de sus países para desbarrancar en otros, aunque a veces la salvación puede llegar de una mano inesperada. En Llorar, Reír, Vivir, Simplemente, el autor Yokoi Kenji retoma las historias del Japón para ponerlas como telón para sus reflexiones de la vida moderna. Son 41 historias cortas donde cuentos casi infantiles y mágicos envuelven al lector para encontrar posibles respuestas a muchas inquietudes de la vida diaria. Para reclamar lo que me pertenece, para terminar lo que empecé hace 120 meses. Riobamba disfrutará de un espectáculo que fusiona el rap con los sonidos sinfónicos. La agrupación ambateña de hip hop Don de Gente ofrecerá un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Ambato este sábado 5. Somos el don de gente, la fe que hay en ti mismo. Yeah. El show comenzará a las 7 de la noche en el Teatro León de Riobamba y tendrá invitados especiales. La agrupación chilena Altiplano, considerada uno de los mayores exponentes de la música andina en la región, pisará el escenario del Teatro Nacional Sucre de Quito este sábado 5. Con casi medio siglo sobre los escenarios, sus composiciones han alcanzado reconocimiento internacional y han logrado proyectar las raíces culturales andinas en varios países. Su presentación arrancará a las 3 de la tarde. Ecuaterra visitó el área protegida Río Zúñiga en Tungurahua. El bosque de 2.065 hectáreas es un punto clave que conecta la cordillera oriental con las tierras bajas amazónicas. Y en ese punto florecen 31 especies endémicas de orquídeas, guarumos y hasta palmas que se elevan a una altura de 30 metros. Vamos a conocer este espacio. Legoland inaugurará el próximo 5 de julio en Shanghái su parque temático más grande del mundo. El complejo contará con más de 75 atracciones y espectáculos distribuidos en 8 zonas temáticas decoradas con miles de figuras. Que fueron construidas con un total de 85 millones de piezas de Lego. Las imágenes en el informe de Coavisa y la Alianza Informativa Latinoamericana. El parque de Legos más grande del mundo, construido con 85 millones de piezas, abrirá oficialmente este 5 de julio.
El Legoland Shanghai Resort, con capacidad para 28,000 visitantes, tiene 8 zonas temáticas, 75 juegos interactivos y su propio sistema de transporte. Ofrecerá experiencias inéditas de entretenimiento, 22 encuentros diarios con personajes de Lego, 11 espectáculos y eventos especiales. Los visitantes podrán construir las estructuras que deseen, admirar recreaciones miniaturas de lugares emblemáticos de Pekín y Shanghái, disfrutar de las películas de Lego en un cine 4D y hospedarse en un hotel con 250 habitaciones. Me encanta, especialmente el diseño del hotel. Es muy colorido y el sabor de la comida también es muy bueno. Sobre todo los postres. Tienen elementos chinos como Sun Wukong. Empecé a jugar con Lego desde los 2 años y ahora soy un gran fan. Legoland Shanghai Resort comenzó a vender los primeros pases para conocer el parque. Los precios van desde $35 hasta $44. El parque está en el distrito de Jinshan junto a una estación de trenes de alta velocidad. Desde el centro de la ciudad se puede llegar en 18 minutos. Shanghái apunta a convertirse en una potencia en parques de diversiones. Ya alberga el primer Disneyland de China y se proyecta la construcción de un complejo inspirado en el universo de Harry Potter. Y Bad Bunny estrenó el videoclip Nueva York para conmemorar el Día de la Independencia de Estados Unidos, mostrando además su apoyo a la comunidad inmigrante. Además, la Sonora Dinamita y el cantante mexicano Yair estrenaron una versión del sencillo Traicionera. Vamos a escucharlo con las noticias del espectáculo en el siguiente reportaje, Ana María Palacios. Bad Bunny estrenó el videoclip de Nueva York para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Retrata a la comunidad puertorriqueña que vive en Nueva York, mostrándola orgullosa de sus raíces y disfrutando de sus costumbres en ese país. Tiene imágenes llenas de color, música y escenas cotidianas. Al final cierra con un mensaje de unidad y apoyo a los inmigrantes, recordando que juntos son más fuertes. Joey Montana estrenó la canción Ojalá, un afrobeat que traslada al espectador a una noche de playa con la persona indicada. Este año el panameño presentará su nuevo disco, en el que incluirá su éxito Piki, que cumple 10 años de su lanzamiento. La Sonora Dinamita y el mexicano Yair estrenaron una versión del tema Traicionera, que es parte de su álbum Cumbia Sin Fronteras, que celebra la fusión de su música tropical con invitados especiales. Esta versión ya está disponible en plataformas digitales y con ella buscan atraer a nuevas generaciones. Y así llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre. Amigos, recuerde que este fin de semana Ecuavisa Sports transmitirá partidos de la fecha 19 del Campeonato Nacional. En ecuavisa.com y en nuestras redes sociales las noticias se actualizan minuto a minuto. Mañana vuelve Televistazo en su emisión de las 7 de la noche. Buenas noches y buen fin de semana.